lo que íbamos a la otra semana que no. Pero va a estar fresquecito. Se perdió el libro. Okay. You started with 26. Okay, well, we're going to start with this book, and then we're going to do the final. Vamos a empezar con este libro y luego vamos a hacer la final. Okay? And I can't remember if I covered part of this book the first week. Double check with them. Nothing. No han estudiado nada de este libro, ¿verdad? Ustedes. No. Okay. Se me olvidó. Sí. This is about presenting the gospel. Este libro habla de presentar el evangelio As part of your preaching. como parte de su predicación. And it's a pretty big book for that. Y es un libro algo grandecito para que nada más se hable de eso. So I'm going to give you kind of a summary of the book. Así que les voy a dar un resumen del libro. It must have been pretty accurate because I got a good grade on my paper. Creo que lo he de haber aprendido bastante bien porque agarré muy buen grado en esa prueba. So I'll explain to you what I wrote on my paper, Les voy a explicar lo que yo escribí en mi papel. and that should cover what the essentials that are in the book. Y eso debe de cubrir lo esencial que está en el libro. He starts with defending the practice Él empieza con el defender la práctica of giving a public invitation. de dar una invitación pública. Okay, and what he means by that Y lo que esto significa lo que él quiere decir con esto is when you're in your church, es que cuando estés en tu at the iglesia, end of the service, al final del servicio, giving an invitation to a group of people de el dar la invitación a un grupo de personas to receive Christ. para que reciban a Cristo. Okay, it's what Billy Graham's done. Es lo que ha hecho el hermano Billy Graham. It's what most great pastors have always done. Es lo que la mayoría de los grandes pastores han hecho. I agree with him Yo estoy de acuerdo con él that it's a good idea to do it, que es una buena forma de hacerlo and there's nothing wrong with doing y it, que no tiene nada malo, but his reasons for it, pero sus razones que él da he tries to make them biblical, trata de hacerlas bíblicas and he doesn't do a good job. y no hace muy buen trabajo con eso. Okay, so the first part of my paper Así que la primera parte de mi papel, that I'll quickly explain, que rápidamente les explicaré, just so you know what the book says. únicamente para que sepan ustedes lo que este libro dice. Okay, he says that the practice of a public invitation Es de que él dice que la práctica de una invitación pública comes from Scripture, viene de las Escrituras. and he goes back to Adam Y él se regresa al tiempo de Adán, at the beginning, al principio, where Adam has sinned donde Adán ha pecado and he's hiding, y él se está escondiendo. and God says, Y que Dios dijo, "Where are you?" ¿dónde estás? And up to that point, Y hasta este punto, that's good, esto es bueno. but then he makes the statement Pero luego él hace la declaración that if Adam hadn't come out of hiding, que si Adán no hubiera salido de donde él estaba escondiéndose, God couldn't forgive him. que Dios no le hubiera podido perdonar. And where I disagree with that Y donde estoy en desacuerdo con esto is the Bible doesn't say that. es que la Biblia no lo menciona. It doesn't tell us what would happen if. No nos dice qué es lo que sucedería si es que. Okay? All we know is what did happen. Lo único que sabemos es lo que sí sucedió. Nothing in Scripture gives us the authority Nada en las Escrituras nos da la autoridad to say that if Adam hadn't come forward, de decir de que si Adán no hubiera salido, he couldn't receive forgiveness. no hubiera recibido el perdón. Okay? But this guy tries to make that connection. Pero este señor está tratando de hacer él solo esa I wrote conexión. that in my paper, So, yo escribí esto en mi papel and obviously it was a decent argument because, like I said, I got a good grade. obviamente fue un argumento
suficiente bueno porque, como les dije, agarré buen grado. Okay. Then he uses Moses as an example. Luego, él usa a Moisés como un ejemplo. And that's in Exodus. I forget where it's at, but the story of the Levites. Está en la historia de los levitas. Okay. Moses comes down from the mountain, Moisés bajó de la montaña and the people are worshiping the calf. y la gente que está adorando al becerro. And Moses says, Y Moisés dijo, if you're with me, si están conmigo, then come, vengan, take a stand. párense acá enfrente. Okay. And the ones that came were the Levites. Y aquellos que se hicieron al frente, they were the Levites, They were the Levites. eran los levitas. Okay. And up to that point, I agree with them. Y hasta ese punto yo estoy de acuerdo con él. But then he says, Pero luego él pasa a decir the ones that didn't come que aquellos que no pasaron al frente were not forgiven. no habían sido perdonados, It was only the ones that came. que había sido únicamente aquellos que pasaron al frente. And that sounds good, Y esto suena bien, except excepto later in the chapter, que después en el capítulo we see that Moses asked forgiveness vemos que Moisés pide perdón for all the people, por toda la gente, even if they didn't come forward. aun si no habían ido al frente. So, according to his theory, Así que de or his acuerdo interpretation, a su interpretación, only the Levites were forgiven. únicamente los levitas habían sido perdonados. I don't see that in the passage. Y yo no veo esto dentro del pasaje, Because later in the chapter, porque después en el capítulo God punishes the people, Dios castiga a la gente, but only some of them. pero únicamente a una parte He de judges them ellos. as a nation, Los juzga como nación and some die y algunos mueren of the plague, de la con la plaga, but others, pero otros they don't die, no mueren and they are forgiven, y son perdonados, even though they didn't come forward. aunque no fueron de los que fueron al frente. So I disagree with his interpretation Así que estoy en desacuerdo con su interpretación, that coming forward que el venir hacia el frente publicly is públicamente a requirement es un requisito to receive salvation. para recibir la salvación. Okay, I believe scripturally Yo creo por las escrituras that's something that happens in the heart. de que es algo que sucede dentro del corazón. Coming forward is something you should do, Al venir al frente es algo que debes de hacer and at some point y en cierto punto you should make your confession public. debes de hacer tu confesión públicamente. But to use those verses Pero el que uses esos versículos to say that God won't forgive you para decir que Dios no te perdonará unless you make it public, a menos que lo hagas I público, think that's adding to the scripture. creo que esto es añadirle a las escrituras. Okay. So that's the only part I really disagreed with him on. Esa es la única parte en la que yo estoy en desacuerdo con él. No tiene cita, hermano, de este pasaje Do de you Moisés. have any where in Exodus is? I didn't write down the chapter, No escribí el capítulo and I don't have my Bible with y me. no tengo mi Biblia conmigo. Está bien, está bien. I think it's in around 13, Creo Exodus que 13. está alrededor de Éxodo 13, It's right around the verses with Mount Sinai donde hablan los versículos del monte Sinaí, when Moses comes down off the cuando Moisés bajó de la montaña. mountain. Okay. So, and then he uses some Greek words Y luego él usa unas palabras griegas and does a study on those words. y hace un estudio en esas palabras. Preaching, La palabra predicación, repenting, arrepentimiento, things like that, cosas así, invitations. invitaciones. But according to one of the scholars, Pero de acuerdo a uno de los escolásticos, in an article that I read about this book, en un artículo que yo escribí sobre esto, his Greek isn't even that good. su griego
estudio griego de este señor tampoco no es muy bueno, que digamos. And understandably, Así que es entendible that's not the main point of his book. que ese no es el punto principal de este libro. Okay. So he just spends a chapter or two Así que él hace como un capítulo o dos starting with that. en que él empieza con este And I argumento. think if he wants to prove those points, Y creo que si quisiera comprobar estos puntos, it would take probably half this book. le tomara quizá la mitad de este libro. Okay. So you kind of give him a little bit of grace there. Así que, who gave him a grace? So we want to give him a little bit of Así grace que there. nosotros debemos darle un poco de gracia al He tried to Señor, make a very strong argument in a very que short time. donde él trató de hacer un argumento fuerte en In un just a poco few tiempo, pages. en muy So, pocas páginas. okay. So, but his point, the rest of it, of this book is very good. Pero el resto de este libro, su punto es muy bueno. Okay. He uses in the second and third chapters En el segundo y tercer capítulo, él usa a study un estudio on the history of great preachers. en la historia de los grandes predicadores. And he mentions different ways that they presented the gospel. Y él menciona diferentes formas de que cómo estos presentan el evangelio. And there are some great preachers Y hay grandes predicadores from the 1600s, de los 1500, 1600 from Año. over in Europe, de Europa, in the United en States, Estados Unidos, in Asia, en Asia, different areas of the world diferentes áreas del mundo where Presbyterians, donde los ¿cómo Presbyterians, presbiterianos Methodist preachers, predicadores metodistas, some of the great evangelists algunos de los grandes evangelistas from years ago. de hace muchos años. Okay, he gives examples of how they presented the gospel, Él da ejemplos de cómo cómo presentar el evangelio. and basically they did a few different ways. Y básicamente lo hicieron de diferentes formas. Some would give the gospel Unos darían el evangelio and tell people y le dirían a la gente that if they wanted to receive Christ, que si quieren recibir a Cristo, to come see them afterwards. que vengan a verlos a ellos después. Some of them had a bench in the front, Otros de ellos tenían una banca al frente. and they would invite people to come forward Y cuando invitaban a la gente a que vinieran hacia el frente, to what they called the judgment bench. lo que ellos les llamaban la banca the bench of confrontation, de la confrontación. which I don't know if it's a good name for the bench. Lo que no sé si sería muy buen nombre para la banca. If I'm not a Christian Si yo no soy cristiano and I'm thinking about accepting Christ, y estoy pensando en aceptar a Cristo, I don't know if I feel invited to a bench of confrontation. no sé si me sentiría muy confortable en de venir a la silla de confrontación. I might stay in my seat. Quizá y a lo mejor yo me quedara en mi propia silla. O a lo mejor al ratito va a cargar bancas chiquitas aquí. What's that? ¿Iba a cargar qué? Bancas chiquitas. Bancas como la chiquitas. cruz. Oh, they probably were going to do small benches instead of a cross. Yeah. But that was also the 1600s, Pero eso también fueron en los años 1500, and 1600. their sermons were different. Y los sermones eran diferentes. The people were different. La gente era diferente. They were okay with dramatic confrontation. Ellos estaban de acuerdo con las confrontaciones dramáticas. Okay. Yes, Today, entonces. not as much. El día de hoy no es tanto así. Okay. And then there's invitations where they would ask them to raise their hand. Y luego había invitaciones donde les pedían levantar la mano. Okay. Other times they would ask them to go to a separate room. Otras veces les pedían que fueran al otro cuarto separado. So, but there's different styles of doing it. Pero hay diferentes formas de hacerlo. But there should always be an invitation to make it public. Pero todo el tiempo debe de haber una invitación para hacerlo público. Now, it really depends on the pastor, En realidad depende del pastor,
how He wants to do that. cómo es que Él quiere hacerlo. And I think a lot of it's being sensitive to the Spirit. Y creo que mucho de esto es que hay que ser sensible al Espíritu. Okay. Who you're preaching to. ¿A quién le estás predicando? Maybe you know a history of that person. Quizá ya conozcas la historia de aquella persona Okay. And you know that it's better to talk with them privately. y a lo mejor sepas que es más mejor hablar por separado con esta persona. Okay. But there should always be an encouragement Pero todo el tiempo debe de haber un ánimo after they've received Christ después de que ellos hayan recibido a Cristo to make it public. de hacerlo públicamente. Which the next step is baptism, Lo que el siguiente paso es el bautismo, which is your public confession la que es tu confesión pública that I identify with Christ. de que yo me identifico con Cristo And I want to be a disciple, y yo quiero ser un discípulo, not just a Christian. no nada más un cristiano. Okay? So, his next chapter talks, he examines the style of Billy Graham. En su siguiente capítulo, él examina el estilo de Billy Graham And great choice, y es un gran, a good una gran choice. decisión, Because I don't think anybody could argue porque no creo que nadie pueda argumentar that Billy Graham is probably the greatest evangelist of our time. de que Billy Graham no es el más grande evangelista de nuestros tiempos. Okay? It'd be hard to find somebody who's a greater evangelist today. Sería muy difícil encontrar a un evangelista que sea más grande que él en el día de hoy. His testimony is clear. Su testimonio es muy claro The way he even runs his organization. de la forma como él corre su organización. It's difficult to find problems with much that he's done. Muy difícil de encontrar It's difficult to find any kind of problems cualquier tipo de problemas out of anything that he's done. de todas las cosas que él hace. Okay? He's probably brought more people to Christ Quizá él sea uno de los que más ha traído gente a Cristo and evangelized to more parts of the world y ha evangelizado en más partes del mundo than even the apostles did. que aún los mismos apóstoles hicieron. Obviously, because there's more people on the planet. Obviamente porque hoy día hay más gente en el planeta, but he's definitely evangelized to more. pero definitivamente ha evangelizado más. So he has interviewed Billy Graham. Así que él He's talked to Billy Graham. ha hablado con Billy Graham, Okay. entrevistó a Billy Graham Okay. And talked to him a lot y habló con él mucho about his history, sobre su historia, how his invitation changed over the years, cómo es que sus invitaciones han cambiado a través de los años and he gives a history of that. y da una historia de todo eso. But the one thing that's consistent Pero lo único que es consistente with the way Billy Graham has given invitation, con la forma como Billy Graham ha dado las invitaciones it's pretty simple. es muy sencillo. Throughout his service A través de su servicio or sermon, o sermón and then also in the gospel y presentation, luego también dentro de la presentación del Evangelio, somewhere in there, en alguna parte allí he has presented the whole gospel. ha presentado todo el Evangelio. He's talked about repentance. Ha hablado del arrepentimiento, He's talked about asking the Lord to forgive you for your sins. ha pedido el perdón a Dios por los pecados, Okay. He talks about Jesus dying on the cross, ha hablado de la muerte de Cristo en la cruz, resurrecting on the third day, de la resurrección en el tercer día, being alive today, el que está vivo hoy día and the requirement that you put your faith in Him y el requisito de que has puesto tu fe en Él to save you para for salvarte the consequences of your sin. por las consecuencias de tus pecados. That's the whole gospel. Ese es todo el Evangelio. And in a gospel presentation, Y en la presentación de un Evangelio,
You can't invite somebody to receive Christ No puedes invitar a alguien a que reciba a Cristo if you've left out any of those parts. si has dejado afuera alguna de esas partes. Let me give you an example of that. Déjenme darles un ejemplo de esto. If I were preaching the sermon Si yo estuviera predicando el sermón and I say, y digo, the penalty for sin is death, la penalidad del pecado es la muerte, and everybody has sinned, y todos aquí han pecado, everybody's guilty, todos son culpables, but Jesus died pero Jesús murió to pay the price for your sins. para pagar el precio por los pecados. So you need to ask Jesus into your heart, Así que necesitan pedirle a Jesús que entre a su corazón and you'll be saved. y será salvo. What part did I leave out there? ¿Qué parte fue la que dejé fuera? La resurrección. He's alive today. Que Él está vivo, la resurrección, porque que Él If you, está leave, vivo ahorita. if you leave out that part, Si dejas esa parte fuera, you're telling the people le estás diciendo a la gente to put their faith in a doctrine, que pongan su fe en una doctrina, not a person. no en una persona. And people can misunderstand Y that. la gente puede malentender o malinterpretar esto. Or if I give a presentation O si yo doy una presentación and I say, y yo digo, God wants to give you eternal life, Dios te quiere dar vida eterna, and Jesus rose from the dead, y Jesús resucitó and de He's la muerte, calling you today, y te está llamando el día de just hoy, like He did the disciples, así como le hizo el llamado a los discípulos, to come to Him, que vengas a Él and He will give you eternal life. y que Él te dará vida eterna. What did I leave out? ¿Qué es lo que he dejado fuera? The penalty for your sins. La penalidad del pecado. Why do we need to get saved? Porque es que necesitamos ¿de qué necesitamos ser salvados? So you take, what happens is you're asking people Lo que pasa aquí es que estás pidiéndole a la gente to want to receive something que reciban algo that's good que es bueno, without ever making them admit sin nunca hacerles admitir that they're sinners que son pecadores and they need to repent. y que necesitan arrepentirse. Well, everybody's going to accept eternal life. Así que claro que todos van a querer aceptar vida eterna If they never have to repent, si nunca tienen que arrepentirse. everybody will raise their hand. Todos levantarán su mano. Yeah, me, I want eternal life. Todos dirían yo quiero vida eterna. So in his ministry, Así que en su ministerio, through the sermon a través del sermón or through the gospel o a presentation, través de la presentación del evangelio, the full gospel is explained. todo el evangelio debe de ser explicado. Okay? And then he calls them to raise their hand Y luego se les hace el llamado a levantar su mano and come forward. y venir al frente. And he's done that at the stadiums, Y él ha hecho esto alrededor, en estadios muy grandes, okay, all over the world. todo a través del mundo. He's done that his whole ministry. Y así ha hecho todo su ministerio. So that's kind of one example. Este es un ejemplo. The other thing that Billy Graham always does La otra cosa que Billy Graham todo el tiempo hace is his focus is the cross. es que su enfoque es en la cruz. Always you will hear him talk about the cross Todo el tiempo lo vas a escuchar hablar sobre la cruz and the price that was paid on the cross. y el precio que fue pagado en la cruz. Okay? So the advice from that El consejo de esto is when you're giving a gospel presentation, es de que cuando estés dando una presentación del Evangelio, you need to include all the parts necesitas incluir todas estas partes so people don't misunderstand para que la gente no malinterprete, no malentienda what they're actually doing. qué es lo que en realidad están haciendo. And without you explaining Y sin que tú les tengas que explicar or at least saying o de menos decirle that Jesus died to pay the price for your sins, que Jesús murió para pagar el precio de tus pecados, the Holy Spirit can't convict them of el that truth. Espíritu Santo no puede darles convicción Of that truth. de esa verdad. Okay?
So that's why it's important to explain the whole gospel. Por eso es que es tan importante es el explicar todo el Evangelio. Okay. The next chapters in here, Los siguientes capítulos aquí it talks about how to prepare the invitation. hablan de cómo preparar la invitación. Okay, and he emphasizes Y él enfatiza that if you're preaching, de que si estás predicando, which is different than teaching, lo que es diferente de enseñar, okay, if you're preaching, si estás predicando, there's one major theme hay un tema principal or one major application o una aplicación principal that you're trying to establish with your listeners. que estás tratando de establecer con tus With your listeners. con tus With your con audience. tu audiencia. Okay? In a teaching, En la enseñanza you might have multiple applications quizá tengas múltiples as aplicaciones you go through the verses. como vas a través de los versículos. Okay? But in a preaching, Pero en la predicación the focus is one major thing el enfoque es en un tema principal that you want them to learn que quieres que ellos aprendan from these verses, de esos versículos, whatever you're preaching on. de cualquiera que sea de donde estás predicando. Okay? And when you're preparing your invitation, Y cuando preparas la invitación, there needs to be two things. necesita haber dos cosas. The invitation La invitación either needs to present the gospel there, tiene que presentar el evangelio allí, or it needed to present it in the sermon. o necesita ser presentado dentro del sermón. Okay? But in a preaching, Pero en una predicación, if you want to keep that focus si quieres mantener ese enfoque on the application that you're preaching, en la aplicación que estás predicando, then you should try to make your invitation the same. entonces tienes que tratar de hacer The invitation la invitación with the same way. de la misma forma, Similar to whatever application you're making. similar a cualquiera que haya sido la aplicación. Okay? Let's say if your sermon application Vamos a decir que la aplicación del sermón is to change the things in your life es de cambiar las cosas en tu vida that are keeping you from God, que te están manteniendo alejado de Dios. then your gospel presentation Entonces, tu presentación del Evangelio should be similar to that. debe de ser similar a este. You should also talk about También debes de hablar changing the things de el cambiar las cosas that are keeping you from receiving Christ. que te están manteniendo alejado para recibir a Cristo. Okay? If your sermon is about growing Si tu sermón se trata sobre el crecimiento in Christ, en Cristo, then you should present the gospel entonces debes de predicar el Evangelio as the first step como el primer paso to growing in Christ. para crecer en Cristo. You have to first receive Christ, Que primero tienes que recibir a Cristo, but it needs to connect with the sermon somehow. pero tienen que ser conectados con el sermón de cierta forma. And the way you do that Y la forma como haces is esto through the second thing, es a través de la segunda cosa, the transition. la transición, Okay? Going from the sermon el ir del sermón to the invitation a la invitación and the presentation. y la presentación. There needs to be a smooth transition. Tiene que haber una transición suave. It shouldn't sound like you changed the subject. No debe de sonar como que si nada más cambiaste el tema. For example, Por ejemplo, if your sermon is about growing in Christ si tu sermón habla del crecimiento en Cristo and the things you need to do to grow, y las cosas que necesitas hacer para crecer, you should not immediately change the subject no debes de inmediatamente cambiar el sujeto and say, y decir, so if you want to receive Christ, así que si quieres recibir a Cristo, you need to repent from your sins. necesitas arrepentirte de tus pecados. Sounds like I just changed the subject.
esto suena como que si acaba de nomás de cambiar el sujeto de lo que estamos hablando. Okay? And not only will that distract your congregation, Y no nada más esto distraerá a la congregación from the point of your sermon, del punto de tu sermón, but it really doesn't prepare sino que en realidad no los prepara, the unbeliever no prepara al no creyente for the invitation. para la invitación. Okay? So those are the two things. Esas son las dos cosas. The presentation La presentación should be the same, should fit somehow with the sermon. debe de encajar de cierta forma en el sermón Okay? And it needs to have a smooth transition. y necesita tener una transición suave. Okay? So, the last chapters on this, Los últimos capítulos en esto, he has a section for worship leaders, él tiene una sección para los líderes de alabanza and emphasizes y enfatiza that your worship leaders should know, que tu líder de alabanza debe de saber, they should, unless you're the worship leader, a menos que tú mismo seas el líder de alabanza, like some pastors we know. como algunos pastores que conocemos. The worship should fit the sermon. La alabanza debe de encajar en el sermón. Before the service, Antes del servicio it should prepare them for your sermon. debe de prepararse el líder de alabanza para el sermón. One more time. It should prepare the people Debe de preparar a la gente, for the sermon. para el sermón. Okay? And the music at the invitation Y la música de la invitación should fit the theme of the invitation. debe de encajar el tema de la invitación. You know, if your theme for your invitation Si el tema de tu invitación is the first step to receiving the blessings, es el primer paso para recibir las bendiciones, is to come to Christ. Yeah. Say it again. Okay. The first step to receiving the blessings El primer paso para recibir las bendiciones is to come to Christ. es de venir a Cristo. Okay. If that's your theme, Si ese es tu tema, then the music should fit that somehow. entonces la música debe de encajar con de cierta forma. Our God is an awesome God Por decir, nuestro Dios es un gran Dios, is an awesome song, es una canción maravillosa, but it doesn't fit that. pero no encaja en esto. Okay. That's a totally different worship song. Es totalmente diferente la alabanza. His last chapter, Y su último capítulo, and we'll be done with this in just a couple minutes, y terminaremos con esto en unos minutos, it talks about giving the gospel to children. habla sobre el compartir el evangelio con los niños. And he makes some very, very important points. Y hace este señor unos puntos muy importantes. With adults, Con los adultos it is a good thing es bueno to ask them to make a public confession. que les pidamos que hagan una confesión pública. Okay? There's many benefits to that. Hay muchos beneficios para que lo hagan. Okay? One, Uno, it allows you to know, te permite el saber as the pastor, como pastor who God is working with, con who God is working on, con quién está trabajando Dios, who's being convicted, quién es el que está haciendo, a quién se le está dando la convicción by the gospel messages. por los mensajes del evangelio. Okay? It also helps them También les ayuda a ellos to make that decision a hacer esa decisión
it's a great way to start your walk as a Christian. Y es una forma grandiosa para empezar tu andar con Cristo. Okay? If the first thing you do Si lo primero que haces when you receive Christ cuando recibes a Cristo is come forward es el venir hacia el in frente, front of the church enfrente de toda la Or raise your iglesia, hand. o levantar tu mano and make it public, y hacerlo público, there's something about that hay algo sobre esto that makes your decision more firm. que hace que tu decisión sea más firme, Instead of it just staying private. en lugar de nada más mantenerlo privado. Okay? And almost all the preachers agree with that Y casi todos los predicadores están de acuerdo con esto. when this author talks about that. Cuando este autor habla de esto, His quotes from many, many preachers, sus citas de muchos y muchos predicadores, they all agree with that principle. todos están de acuerdo con este principio. It's something you should encourage them to do. Es algo que les debes de animar a que hagan, Okay? To make that public confession. de que hagan esta confesión pública de cierta forma, Even if it's just with the pastor. aun si nada más es uno a uno con el pastor, But they need to tell somebody. pero necesitan decirle a alguien. Okay? Or there's no accountability. Or Si no, responsibility no hay una forma de responsabilidad de from parte that de person ellos, to the pastor. de Okay? la parte de la persona al pastor. Now with children, Ahora con los niños, that's very different. esto es muy diferente. There's some things about children Hay algo, hay ciertas cosas de los niños that we all know are true que todos sabemos que es verdad, that make it necessary que hace necesario to change the way you present the gospel. que cambies la forma de predicarles el evangelio. Okay? The one thing he does mention, though, La cosa que él sí menciona that cannot change que no puede ser cambiada and should not y change no debe de ser cambiada is presenting the whole gospel. es presentarles el evangelio completo. Okay? You don't just tell the children, No nada más les debes de decir a los niños, if you want to go to heaven, si quieren ir al cielo, raise your hand. levanten su mano. They're all going to raise their hand. Todos van a levantar su mano Okay? And they'll never be convicted for their y sins. nunca serán convictos de sus pecados. But he mentions that the ones who don't agree, Pero menciona that the people who don't agree, que la gente que no está de acuerdo, that children can understand it, que los niños lo puedan entender, their argument sus argumentos de is ellos that children es de que los niños can't really understand the theology. en realidad no pueden entender la teología. And he doesn't agree with that. Este señor no está de acuerdo con I don't esto. agree with that. Yo no estoy de acuerdo And I con don't think esto. there's anything with Scripture Y no creo que haya nada en las escrituras that says the gospel is too complicated for children. que digan que el evangelio es muy complicado para los niños. Okay? I think they're able to understand. Creo que pueden entender. If the Lord is convicting them of sin, Si el Señor les está dando convicción de pecado, okay, it's easier for them to agree es más fácil para que ellos estén de acuerdo that, yeah, I did wrong. que sí hice mal With most kids. con la mayoría de los niños. I was the exception to that. Yo fui la excepción de eso. I might still be the exception. Y a lo mejor sigo siendo la excepción. Malo besito. But with most children, Pero con la mayoría de los niños it's easy to help them to see es fácil de hacerles ver that when they did something wrong, que cuando ellos hacen algo mal, it was wrong. estaba malo. Okay? It's easy to get them to understand. Es más fácil para hacerles entender. Now, some people might be afraid of telling them Algunas personas quizá hayan tenido miedo en decirles that the eso, penalty for sin is death. de que la penalidad del pecado es la muerte. Okay? They might be afraid of telling that to kids. Quizá les dé miedo decirle esto a los niños.
But if you really want to present the gospel to them, Pero si en realidad quieres presentarles el Evangelio a how can ellos, you present it ¿cómo es que se los puedes presentar without telling them that? sin decirles eso? If they don't understand Si ellos no entienden that the penalty for sin was death, que la penalidad del pecado es la muerte, then they're never going to understand entonces nunca van a entender why Jesus had to die por qué es que Jesús tuvo que morir and why they need a Savior. y por qué es que necesitan un Salvador. So I agree with them that you shouldn't change the gospel presentation. Así que yo estoy de acuerdo con ellos de que no se debe de cambiar la presentación del Evangelio con ellos. They need to hear the whole gospel. Ellos necesitan escuchar todo el Evangelio. And I think the Bible supports Y que creo que la Biblia apoya that if you leave out some of those parts, que si dejas afuera alguna de esas partes, it's not the same gospel. no es el mismo Evangelio. Okay? So if you really want to bring these kids to Christ, Así que si en realidad quieres traer estos niños a Cristo, you have to bring them the right way. tienes que traerlos de la forma correcta. Okay? The things that do need to change Las cosas que sí necesitan cambiar is understanding the mentality of kids. es el entender la mentalidad de los niños. If the leader raises his hand, Si el líder levanta la mano, all of the kids will raise their hand. todos los niños van a levantar la mano. So it's very important Así que es muy importante that nobody's looking, que nadie esté viendo, all of their eyes are closed, que todos sus ojos estén cerrados and that you do the opposite of what you do with adults. y que hagas lo opuesto de lo que haces con los adultos. Make sure that if they're raising their hand Asegúrate de que si levantan su mano and you're telling them y les estás to diciendo raise your hand que levanten su mano if you want to receive si quieren recibir salvation, salvación, if you're telling them that, si les estás diciendo eso, make sure that nobody's looking. asegúrate de que nadie esté viendo, que And no make tenga sure los they ojos all abiertos. know. Y And deben make de sure that they saber all know y asegúrate de que todos sepan that nobody's looking. que nadie está viendo, That nobody's going to see them raising their hand que nadie va a ver si es que están levantando su mano, except the teacher. excepto el maestro. Now the other thing to be careful of La otra cosa de la que hay que tener cuidado is saying anything es de que digan cualquier cosa about how happy it will make you. sobre qué tanta felicidad te va a traer a ti. Okay? Because they will raise their hand Si levantan su mano, just to make you happy. o porque levantarán su mano únicamente para hacerte feliz. Okay? That's just the way kids are. Esa es la forma como los niños So son. even though we want them to receive Christ, Así que aunque nosotros queramos que ellos levanten sus manos with children, con los niños, the advice is never tell them that. el consejo es de que nunca les digas eso. Only after they've received Christ Únicamente después de que ellos hayan recibido and a they made Cristo that decision, y que hagan esa decisión, okay, then you can tell them entonces es cuando les puedes decir how happy it made you. qué tan feliz te hace. Okay? But do not tell them before. Pero no se los digas con anterioridad. Or they will do it for that reason. O si no, ellos lo harán nada más para satisfacerte. Okay? So there's some really important things with children's ministry. Hay unas cosas muy importantes con el ministerio de los niños. The advice that he gives, El consejo que él da, that I think is good to give, que good creo que advice, es buen consejo, is, again, make sure their eyes are closed. es nuevamente que ellos tengan sus ojos cerrados. Make sure you tell them Asegurarte de que les digas nobody's looking. que nadie está viendo, Nobody will see. que nadie verá. This is something between you and Esto God. es algo entre tú, yo y Dios. If you know that you're sinning Si sabes que eres pecador and you're sorry for your sin, y te has arrepentido de tus pecados and you know y sabes that Jesus had to die que Jesús tuvo que morir to pay the price for your para sin, pagar el precio por tus pecados, okay? But he rose from the dead, pero que Él resucitó de la muerte and he is calling you. y Él te está llamando. If you feel that, Si tú sientes and you esto know that's true, y sabes que esto es verdad, then raise your hand. entonces levanta tu mano.
And then tell them, put your hand down, Y luego diles, baja tu mano and don't say anything y else. no digas nada más. And after the class, Y después de la clase, take the kids that raised their hand toma a los niños que han levantado su mano and talk to their parents. y habla con sus papás. And that's all you need to say about it. Y es lo único que tienes que decir. Don't let the other kids know No dejes que los otros niños that, sepan oh, that person raised their hands, de que, ellos levantaron su mano and now they're getting a lot of attention. y ahora ya tienen mucha atención, ya atraparon la atención. Because the next time you give Porque the la siguiente presentation, vez que des otra presentación del Evangelio, they might raise their hand ellos también quizá vayan a levantar su mano because they want all that attention. porque ellos también quieran esa atención que se les dio a los Okay. anteriores. Kids remember those things. Los niños recuerdan todas estas cosas. Okay? So you have to be very careful with those. Tienen que tener mucho cuidado con esto. So, and I think it's really good advice, Y creo que es muy buen consejo, especially for kids ministry. especialmente para el ministerio de los niños. Okay? ¿Sí? So that is this book. Este es el fin.